hacer ningún cambio en la metodología de evaluación, ¿listo? O sea, no voy a cambiar, no vamos a hacer selección múltiple, logo abierto, a ver qué nos espera, ¿no? Qué sorpresa nos espera. La mayoría de las preguntas son enfocadas un poco sobre la base de lo que hemos llevado en clases. Usualmente no es necesario, digamos, profundizar mucho más al respecto. Tienen las diapositivas, imagino, espero que hayan tomado algunos apuntes sobre las cosas importantes que hemos ido mencionando en las clases. He tratado de resaltar lo importante justamente para que puedan repasar de ahí, ¿no? Ese tema o esa parte que hemos visto. Ahora, a ver, voy a compartir el contenido, ¿listo? Para un poco guiarnos sobre la base de eso. Entonces, les he pasado el contenido general, ¿no? Un poco desde el primer parcial hasta el segundo. Entonces, nosotros ahora nos vamos a enfocar en este segundo parcial. Para el segundo parcial hemos empezado un poco hablando de los genomas bacterianos, eucariotas, hemos medido tamaños, hemos hecho cálculos y sobre todo hemos hablado de las diferencias, ¿no? Entonces, es importante en esta parte para el parcial que recuerden eso, las diferencias en tamaño entre genoma bacteriano, eucariota, plásmidos, ¿listo? Eso, a ver, voy a seguir admitiendo a los que se vayan conectando, aunque bueno, esperen un ratito, admitir, ¿listo? Entonces, por un lado, eso, repasen esa parte de las diferencias en tamaño. Sobre eso hemos hablado de los plásmidos, hemos hecho un enfoque, digamos, específico sobre plásmidos, la estructura de un plásmido, un poco recordando que los plásmidos son los principales vectores de genes de resistencia, si recuerdan, es lo que hemos llevado, como los plásmidos pueden ser compartidos entre las bacterias mediante conjugación, principalmente, o transformación, que eran los procesos que están en las diapositivas, también está mostrado ahí cómo se lleva a cabo eso. Hemos llevado los transposones, que son elementos de DNA móviles, ¿no? Que pueden ir moviendo un cromosoma, pueden moverse entre las bacterias también, pueden compartirse. Y justo ahí hemos mencionado cómo es que se origina la resistencia a meticilina, justamente mediante transposones, ¿no? Entonces, que son secuencias que se mueven y que la bacteria puede adquirir estos genes de resistencia a meticilina, donde se ha explicado bien el mecanismo de resistencia a meticilina. Repásenlo nuevamente. ¿Listo? ¿Qué más? Diferencias entre DNA y RNA a nivel estructural. Hemos hablado de eso. Las diferencias principales, tamaño, desoxirribosa, uno es una cadena, doble cadena, etcétera, etcétera. A partir de ahí hemos hablado de la transcripción, que era un proceso molecular de las bacterias. Recuerden la transcripción de los genes, que se transcriben genes. En caso de bacterias hablamos de operones. Hemos hecho el ejemplo de los grupos, de cómo nos podíamos agrupar en el curso, ¿no? Un operón es un conjunto de genes que está regulado por una secuencia promotora que regula 2 o más genes, eso es un operón. Las bacterias están organizadas de esa manera. Los operones se transcriben y hemos hablado del proceso de la transcripción. En la transcripción no hemos hecho énfasis en ninguna parte molecular, recuerden eso, no es necesario que sepan paso a paso qué ocurre. Simplemente hemos hablado hemos hecho un poquito de énfasis en la enzima principal, que era la RNA polimerasa. Y justamente ahí hemos hablado de la RNA polimerasa como blanco terapéutico, ¿listo? ¿Qué fármacos son los que inhiben la transcripción, por ejemplo? Y de eso incluso hemos repetido un poquito en la parte de antimicrobianos, ¿no? Desde otro enfoque, pero es básicamente lo mismo. Traducción, el proceso de traducción, que es la síntesis de proteínas a partir de un RNA mensajero. Sobre esto hemos hecho énfasis en las diferencias que existen en las estructuras ribosomales en bacterias y en eucariotas, porque a raíz de eso se pueden utilizar estos ribosomas como blancos terapéuticos, ¿no? Y ahí hemos mencionado también algunos blancos terapéuticos que inhiben la traducción. Sobre esto siempre tomen en cuenta la diferencia entre un bactericida y un bacteriostático, ¿no? Recuerden que los bactericidas inhiben la replicación, síntesis de pared, ¿no? Eso también ya lo hemos mencionado. Entonces, sepan diferenciar entre cuál es bactericida y cuál es bacteriostático. En el caso de los fármacos que inhiben la traducción son bacteriostáticos, ¿cierto? Eso, muy bien, hemos recombinación, todos esos procesos metabólicos que si son inhibidos, pues el fármaco es un bactericida.
Hemos hablado del siguiente proceso, replicación. En la replicación, lo que tienen que saber, pregunta, ¿no? Características, directamente, características moleculares de la replicación. Menciónenme 4 características. Semiconservativa, etcétera, etcétera, secuencial, monofocal en bacterias, ¿no? En este caso nos estamos enfocando aquí, fíjense el título, replicación DNA bacteriano. ¿Listo? No estamos hablando del DNA eucariota ni del DNA mitocondrial, no, es enfocado al DNA bacteriano. ¿Qué enzimas están involucradas? Hemos hecho una lista de las enzimas en orden secuencial, es importante que sepan cuáles son esas enzimas y un poco la actividad de la DNA polimerasa bacteriana, ¿cierto? ¿Qué actividades tienen? ¿Cuántos tipos hay? La 1, la 2, la 3, hemos hecho una tabla. En el caso de las bacterias, en eucariotas es mucho más complejo. No vamos a hablar de eso, solo bacterias, ¿no? Porque estamos en microbiología. A partir de aquí nace una nueva blanco terapéutico que es la topoisomerasa 1 y 2 y la DNA girasa, ¿no? En algunos casos hemos hablado de la topoisomerasa 1 y 2, que hay inhibidores, lo que hacen es, como se dice, son utilizados como anticancerígenos y en el caso de la DNA girasa como antibacterianos, ¿no? Y ahí tenemos otro grupo de digamos, fármacos que inhiben esta DNA girasa, muy bien. Sobre esto hemos hablado de la PCR. La aplicación directa es la PCR. De la PCR hemos definido las etapas. Tienen que saber las etapas. Mencione las etapas de la PCR, ¿no? Eso está en las diapositivas. Para hacer una PCR necesito reactivos, componentes. Hemos indicado cuáles son esos componentes en una lista, ¿no? Los cebadores, directos, reverso, la TAC polimerasa, ¿no? Los DNTPs, que son los ladrillos para hacer la PCR, para amplificar las secuencias, y así sucesivamente, reactivos y componentes. ¿Listo? Luego de eso, ¿qué hemos hecho? Hemos diseñado las condiciones de tiempo y temperatura en una PCR. Hemos dado un ejemplo con cebadores y, por ejemplo, les he dicho, ¿no? ¿Cuál es la temperatura de desnaturalización? Tenemos que saber esas condiciones para poder diseñar. 94 grados, ¿cuánto de tiempo damos ahí, ¿no? De 1 minuto, 30 a 1 minuto, segundos a 1 minuto y así sucesivamente. La etapa de alineamiento. Para el alineamiento tenemos que calcular la ATM y la temperatura de alineamiento de los cebadores. Hemos puesto una fórmula sencilla, la más sencilla que hay para calcular. Eso también está en la diapositiva. A la ATM le restábamos 4 grados, ¿no? Para calcular la temperatura de alineamiento. Entonces, básicamente es eso. No piensen que en el parcial puedo poner los cebadores y ustedes tienen que colocar eso, ¿no? ¿Qué temperatura de alineamiento es? ¿Cuánto tiempo? Y así. Entonces, de eso hemos resuelto en clases un ejercicio. Entonces, esa parte utilicen eso como criterio. Se utiliza la TAC polimerasa, ¿no? En la polimerización había que hacer un cálculo en el tiempo de polimerización, basándonos en la velocidad de la TAC polimerasa, que era un dato que también tenemos que saber, que es de 1000 bases por minuto, ¿no? Entonces, la polimerasa tarda 1000 en 1 minuto. Nosotros tenemos que calcular de acuerdo al tamaño de nuestro amplicón. Entonces, esos datos lo hemos resuelto, ¿ok? Aplicaciones, ¿no? Un poco hemos visto que con la PCR podemos identificar bacterias. Aquí entra el diagnóstico molecular. Habíamos dividido el diagnóstico en 4 etapas, digámoslo así. La primera era la observación, la más básica, nos hemos repetido durante todo el año. La segunda eran las pruebas bioquímicas, metabolismo, crecimiento, etcétera, etcétera. La tercera eran las pruebas serológicas basadas en anticuerpos, ELISAs y demás. Y la última era el diagnóstico molecular, ¿no? Entonces, la PCR nos sirve para eso, para diagnosticar bacterias, identificar, no solo bacterias, sino también podemos identificar genes de resistencia. De eso habíamos hablado también como entre las aplicaciones que tenían esta técnica. ¿Listo? Pasando al otro tema, cultivo bacteriano. Del cultivo bacteriano hemos hecho varias clasificaciones, desde las más sencillas, de acuerdo a su, no sé, a su estado físico, ¿no? Sólido, líquido, semisólido. De esto tienen que recordar la concentración de agarosa. Habíamos definido cuánto de agarosa tiene un medio sólido. 1,5% hemos dicho, ¿no? Hasta 2% puede ser, hay rangos que se manejan. En un semisólido se utiliza 0,5% de agarosa, por ejemplo. Entonces, perdón, no de agarosa, de agar. Me estoy confundiendo de agar. Esto del agar es lo que le da la consistencia sólida a un medio de cultivo. Entonces, comentarles que en sus previos de laboratorio se ha hecho esa misma pregunta, ¿no? De la concentración de
de agar en un medio sólido. Muchos no han podido responder esa pregunta, entonces importante de recordar, ¿ok? La concentración, 1,5% para sólidos y 0,5 para semisólidos. Hemos hecho varias clasificaciones, toda esta parte está en la diapositiva, hasta aquí, ¿no? Clasificaciones de los medios de acuerdo a la presencia o ausencia de oxígeno, medios para anaerobios, los fundamentos en el caso de los anaerobios, ¿no? La carne cocida, que era un medio, el tioglicolato, entonces, ¿qué funciones cumplen esos componentes para proteger a las bacterias del oxígeno? Etcétera, etcétera, ¿no? Entre las clasificaciones más importantes que tenemos en esta parte es esto, los medios especiales. Estos medios especiales se clasifican, ¿no? Medios con sustrato, medios diferenciales, selectivos y así. De esto hemos hecho una actividad, les he dicho que busquen, que clasifiquen un medio de cultivo, ¿no? Pongan ejemplos. Entonces utilicen esa actividad 1 un poco para repasar todo lo que es esto de la clasificación. Aquí lo que se pregunta sobre todo son clasificaciones. Ejemplo, les puedo decir, el agar McConkey, ¿qué tipo de medio es? Entonces tienen que recordar su clasificación, ¿no? El McConkey es diferencial, también es selectivo y así. Entonces utilicen criterio de clasificación sobre todo para las preguntas que puedan surgir en esta parte en el tema del parcial. ¿Listo? Luego nos hemos enfocado más que todo en la farmacopea, la clasificación. Aquí ya está de más decir que tienen que conocer los 14 medios. Hemos desarrollado estos 14 medios que son los más, digamos, útiles, comunes. Aparte de estos 14, seguramente hay más medios que van a encontrar en la farmacopea. No es necesario que estudien esos otros medios de la farmacopea. Básense en lo que hemos llevado. ¿Listo? Estos 14 medios son importantes. Yo les puedo decir, ¿no? Mencione 10 medios diferentes de acuerdo a la farmacopea. Entonces tienen 14, tienen que saber los 10 al menos de nombre, tienen que recordar. ¿Listo? Ahí he puesto los medios que hemos llevado. Las aplicaciones de cada medio, ¿no? El McConkey, ¿para qué me sirve? ¿Qué tipo de microorganismos voy a diferenciar ahí? Por ejemplo, el agar Columbia, ¿no? ¿Para qué tipo de microorganismos? Eso tenemos que saber, tienen que saber de igual manera, ¿ok? McConkey. Recuerdan aquí un poco hemos clasificado cada medio de acuerdo a su utilidad. Algunos medios nos permitían, por ejemplo, diferenciar especies de salmonela, sobre todo la salmonela tifi, ¿no? Tifimurium también, que eran las que podían producir sulfuro de hidrógeno y crecían como colonias negras. Hemos hablado de cómo se producen estas colonias negras. Entonces, repasen un poco esas características de estos 14 medios. He tratado de poner lo más importante en las diapositivas. Utilicen la guía, las diapositivas. Hay mucha información ahí. Puede que no haya mucho texto quizás en algunas de las diapositivas, pero van a encontrar algunos detalles que les va a servir. Entonces, las preguntas van en ese sentido. ¿Qué medios no se autoclavan de estos 14 medios? Por ejemplo, o sea, otra de las preguntas, ¿no? Mencione 3 medios que no se autoclavan de acuerdo a la farmacopea, ¿no? Entonces, ahí ya hemos especificado cuáles no se autoclavan. Es importante saber eso también para que al momento de prepararlos, pues ya tengamos una idea que no todos los medios se autoclavan, ¿no? Hay que tener cuidado con eso también. ¿Qué otra cosa más? Componentes selectivos. En algunos casos habían sales biliares, en otros casos habían, no sé, el pH ácido, en otros así sucesivamente. La cetrimida, por ejemplo, es un agente selectivo, ¿no? Que es el agar cetrimida. Entonces tienen que recordar un poco cuáles son los agentes selectivos en estos medios, saber qué bacterias crecen y cuáles no crecen. En un manitol salado ya sabemos que no crecen las enterobacterias, perdón, los bacilos gram negativos, ¿no? Enterobacterias en general. Y así, entonces es un poco lo que necesito que repasen de estos 14 medios principalmente. Como les digo, lo que les estoy repitiendo ahorita es con base en lo que hemos llevado en clases, no hay otra fuente, digamos, de ahí, ¿no? Tienen la farmacopea y también pueden encontrar información. Pero lo hemos tratado de resumir haciendo énfasis en lo más importante, ¿listo? Entramos a antimicrobianos. Tenemos estos dos grupos, ¿no? Hemos hablado de dos grupos, los inhibidores de la síntesis de pared bacteriana y lo que son los inhibidores de la replicación, ¿no? En este caso, que tiene que ver con el metabolismo de ácidos nucleicos. Aquí necesito que sepan mecanismos de acción, ¿listo? Entonces yo voy a preguntar como pregunta abierta, ¿no? Explique así tal cual el mecanismo de acción de los glucopéptidos, por ejemplo. ¿Listo?
O también les puedo poner, en vez de glucopéptido, les puedo poner el nombre del fármaco del antibacteriano más común que está dentro de esa clasificación. Entonces, eso es lo que necesito que repasen, que tengan la capacidad de escribir un párrafo, porque tampoco vamos a escribir más, en el que puedan explicar, ¿listo?, el mecanismo de acción con sus propias palabras, qué es lo que hace este glucopéptido, dónde se une, qué inhibe. Las cosas bien importantes que estamos un poco carentes a nivel académico, no podemos redactar un par de líneas de forma coherente, es la falencia que estamos teniendo usualmente. Entonces, va por ahí esta parte. Otra de las cosas que necesito que repasen de antimicrobianos, no necesito que se memoricen todos los antimicrobianos, pero recuerden los más conocidos de cada grupo, listo, al menos un antibacteriano o dos de cada grupo. Eso es importante que recuerden porque las preguntas van a salir de ahí. No voy a preguntar un antibiótico así de los más raros, rebuscados que estén en la tabla, no. Yo voy a utilizar los nombres que sean más familiares en nuestro caso. Más adelante, cuando lleven farmacología 2 o otras materias relacionadas, pues ahí un poquito ya serán con más detalle, ¿no? Los distintos grupos seguramente también les van a preguntar. En nuestro caso, yo quiero que recuerden al menos los más conocidos. Otra pregunta, mecanismo de acción, por ejemplo, de un polipéptido, ¿no? Es muy distinto a un glucopéptido y así, entonces. Eso es lo que quiero que recuerden. Aplicaciones también, de hecho, en este párrafo está un poquito resumido lo que se va a preguntar, ¿no? Mecanismo de acción es uno, fármacos más comunes, recuerden 1, 2. Combinaciones, ¿no? Hemos hablado de los, ¿cómo se llaman? Inhibidores de beta-lactamasa, ¿no? Entonces hemos hablado de varios inhibidores, recuerden esas combinaciones también, que inhibidores de beta-lactamasa se emplea para cada grupo. Y usos terapéuticos, en algunos casos, usos terapéuticos se refiere principalmente para qué microorganismos son útiles estos antibacterianos, ¿ok? Eso es lo más importante de esta parte. Aquí tenemos el segundo grupo también de quinolonas, rifamicinas, nitromidazoles. Mecanismos de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción de un nitromidazol, por ejemplo? Entonces, repasen eso, una explicación puesta también, si se les hace más fácil hacer un dibujo. Pero obviamente tienen que poner los nombres de lo que están dibujando, ¿no? No es hacer un dibujo así sin nombres, tampoco tiene mucho sentido. Eso en esta parte. Sobre eso hay una actividad 3 que les he pasado de antimicrobianos. Eso les va a servir para un poco repasar lo importante de este tema. En esa parte, recuerden, hay tratamientos específicos, los más complicados, que son las bacterias productoras de betalactámicos de espectro extendido, ampliado, BLES y BLEAS. Luego están la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Que es un patógeno bastante complicado porque tiene multiresistencia generalmente. Y luego está el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Entonces, aquí un poquito repasen qué fármacos son los más útiles para cada uno de esos casos. Y creo que eso también está en su actividad 3, ¿no? Entonces, si hacen la actividad 3 de forma consciente, entonces probablemente mucho de eso se les va a quedar y les va a servir también para la evaluación, porque no se va a preguntar ninguna otra cosa más. Va a estar bastante relacionado con las actividades. Es lo que al menos estoy intentando hacer para que también puedan utilizar las actividades. Entonces, depende de ustedes. Si las actividades las hacen así, de pasada, no leen, no analizan mucho, entonces tampoco les va a servir, ¿me entienden? ¿No? Entonces ahí entra un poco el factor de ustedes, de cómo vayan revisando, repasando. Pueden hacerlo con IA, las actividades, no hay problema, pero si no lo van a leer, pues no les va a servir mucho en su parcial. Entonces, traten de leer, si lo hacen con IA no hay problema tampoco, pero traten de leer al menos, y porque de ahí va a salir también las preguntas, muchas de las cosas que estamos preguntando. Entonces, un poco ese es el resumen de lo que hemos llevado para este segundo parcial. No sé si tienen algún comentario, duda al respecto sobre cómo se va a llevar a cabo y demás. Probablemente van a ser, no sé, 15 preguntas. Vamos a ver, algo que abarque todo esto. Estoy pensando algo así, unas 15 preguntas abiertas, por lo menos. Algunas se preguntan mecanismos de acción, algunos ejercicios. Recuerden que hemos hecho ejercicios también. En la parte de los cebadores, cómo preparar un cebador. ¿Recuerdan? Hemos resuelto ahí un ejercicio igual. Entonces, la mayoría de los ejercicios son sencillos de hacer. No hay fórmulas muy complejas. En este caso, les voy a decir que sí, traigan su calculadora, por si acaso, para el parcial. ¿Listo?
y nada más, vengan preparados para eso, ¿no? Les voy a dar yo las hojas, voy a traer hojas en blanco también bastantes para que puedan desarrollar ahí. Recomendaciones, la letra es importante. Si no entiendo la letra al momento de revisar, pues va en contra de ustedes, ¿no? Luego, claro, podemos revisar con ustedes, pero no es lo mismo cuando no se entiende una oración o está mal escrito. Tengan cuidado la ortografía también. Lo mismo en la ortografía, ¿no? No entran presionados, pero obviamente yo entiendo que hay palabras muy rebuscadas, todos cometemos errores, pero hay palabras también bastante comunes en las que no pueden equivocarse, ¿no? Si faltar una H por ahí o utilizan una B en lugar de una V, hay palabras que no pueden cometer errores, ¿listo? Nombres de las bacterias, también sean cuidadosos en este punto. En las diapositivas pongo los nombres, traten de recordar y escribir bien los nombres de las bacterias. En eso también vamos a hacer un poco, vamos a revisar bien los nombres. ¿Listo? No confundan, no pongan Streptococcus aureus, por ejemplo, no mezclen géneros con especies. Entonces, en este punto hemos repetido bastante, ¿no? En el uso de medios de cultivo, hemos hablado bastante de bacterias. En antimicrobianos también hemos hablado de bacterias. En este punto tienen que recordar el nombre de las bacterias, de las más comunes al menos por repetición, tiene que quedar ahí, ¿listo? Eso, la actividad, hay una actividad 2 sobre estos 14 medios de cultivo, entonces ahí también van a repasar un poco sobre la utilidad de los medios y aplicaciones y todo. Utilicen las actividades para repasar. Eso serían en cuanto tengo que decir con relación al segundo parcial, ¿listo? Entonces, la siguiente semana, el lunes, seguro saldrá algún comunicado esta semana para ver de retomar ya las clases presenciales o de por lo menos activar un poco la parte del laboratorio, que es lo que más nos hemos perjudicado, ¿no? En estos días. Tampoco podemos hacerlo todo al mismo tiempo. No los puedo hacer venir un sábado y vamos a hacer todo de una, no se puede, es bien complejo. Pero ya esperemos que la próxima semana podamos ir retomando algunas actividades, ¿listo? Nada más, muchachos, voy a dejar de compartir. No sé si tienen algún comentario, algo que quieran decir, alguna persona por ahí que quiera preguntar. Como siempre, he escuchado algunos comportamientos, ¿no? En el caso de la revisión de los exámenes, noten que cuando publique las notas de este segundo parcial, cualquiera de ustedes puede revisar su examen, no hay ningún problema, ¿listo? No, en microbiología no tengan miedo a revisar si es que notan que la nota no ha sido justa o ha pasado algo, entonces revisamos junto con ustedes, ya lo hemos hecho con algunos. No hay problema, a nadie se le va a rebajar la nota ni nada de eso, porque he escuchado por ahí, ¿no? Que hay ciertos docentes también que son así, ¿no? Medio apáticos, le dicen, bueno, si reviso y encuentro algo que esté mal, te rebajo, digamos. Entonces, no funciona así, ¿no? La parte de la evaluación tiene que ser coordinada y justa también, ¿no? Entonces, si hubiera algún reclamo, siempre ahí está la representante del curso a la que pueden también acudir si es que hubiera algún problema con relación a las preguntas, a las notas o lo que sea. Listo, nada más, muchachos. No sé si tienen alguna otra consulta puntual. Ahora les toca a ustedes si quieren consultar algo.